Bueno, pues aquí estamos. Perdón, ha habido una interrupción. No sabemos qué ha pasado, pero ha habido una interrupción, así que vamos a volver al origen de cómo lo hacíamos y estamos solamente en Facebook. Así que, bueno, espero un momentito para que vuelvan a conectarse la gente, porque no es que la enseñanza ha sido muy corta, es que ha habido un corte. Así que ahora sí. Perdón por la interrupción, ¿eh? Perdón por la interrupción, pero vamos a ponernos en marcha. Así que saludo a todos los que se van añadiendo y les recuerdo que vamos a estar luego, el vídeo va a estar luego subido en el canal de YouTube de la Iglesia Gracia y Fe Tarrasa y el vídeo y el audio va a estar en el iVoox también. Así que bueno, vemos que se va recuperando la gente. Y repito, perdón por la interrupción, no sé exactamente lo que ha pasado, ponía que había un error de conexión. Quizá era por estar remitiendo al mismo tiempo con Instagram, así que hemos cerrado Instagram y nos hemos venido directamente al Facebook hasta ahora que no hemos tenido problema. Vamos a orar un momentito y vamos a la enseñanza de hoy. Padre, queremos darte muchas gracias en este día por tu bondad, por tu gracia, por tu gran misericordia. Gracias por Jesucristo y su obra completa. Gracias, Padre, porque aún en medio de este tiempo que estamos viviendo, tú nos permites conectarnos, nos permites seguir predicando a Jesucristo, a cada vez a más gente y cada vez en más lugares. Padre, oro por cada persona que va a escuchar esta enseñanza, cada persona que está conectada o que va a escuchar esta enseñanza después. Oro para que los ojos del entendimiento se abran. Oro para que el conocimiento fluya en sus vidas sin que nada ni nadie lo pueda detener en el nombre de Jesús. Padre, oro para que Cristo siga siendo revelado a nosotros y oro para que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros. Que en esta tarde podamos seguir aprendiendo más y más acerca de la fe que tú nos has dado y acerca de lo maravilloso de esa fe y de cómo disfrutar de todo lo que tu gracia ya nos ha entregado. Padre, gracias. Gracias por mentes siendo renovadas y vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Te pido que me uses una vez más y que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te doy toda la gloria y toda la honra porque entiendo que solo tú te la mereces. Gracias, Padre, por cada persona que escucha, porque sé que son buena tierra donde tu palabra va a ser sembrada y va a cumplir el propósito por el cual es enviada. En el nombre de Jesús. Muy bien. Creo que el audio, doy por hecho que el audio debe estar llegando bien, así que si me pueden confirmar eso, por favor, y vamos con la enseñanza de hoy. Como decía, seguimos con la serie La fe que recibe y dentro de esta serie de los jueves vamos a enseñar acerca de los efectos de la alabanza en la vida del creyente. Ya saben que venimos durante aproximadamente 2 o 3 semanas hablando acerca de la alabanza y hablamos que la alabanza es una expresión o una manifestación de la fe del creyente. Así que me confirman que el sonido está bien, gracias. Entonces, lo primero que vemos hoy precisamente es eso. La alabanza siempre va a ser una manifestación de la fe de la persona. Una de las cosas que hemos estado hablando en esta serie, y me gustaría que me acompañara a 2 Corintios capítulo 4, verso 13 una vez más. Repito, es un verso que ya hemos visto, sobre todo cuando hemos hablado acerca de la boca, de la confesión. 2 Corintios capítulo 4, verso 13. Y ya saben que para estas conexiones lo que necesitan es lo mismo que cuando nos congregamos, una Biblia, una libreta, un bolígrafo o cualquier tipo de aparato tecnológico que usen para tomar notas. Así que estén ahí bien atentos, recibiendo la enseñanza de hoy, porque estoy seguro que Dios va a hablar a cada uno de ustedes. 2 Corintios capítulo 4, verso 13. Dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La alabanza es una manifestación de nuestra fe, porque la confesión es una manifestación de la fe que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo escribe aquí y dice que nosotros creemos, por lo cual hablamos. Escúcheme bien, la confesión, como hemos visto semanas atrás, y la alabanza no son cosas que nosotros forzamos, no son cosas que nosotros tenemos que obligarnos de alguna manera
a alabar a Dios, es algo que fluye de nosotros porque está basado en nuestra creencia. En medio de las adversidades, en medio de las dificultades, la pregunta es, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que estoy creyendo? Déjeme decirle que en base a lo que nosotros creemos, así es como vamos a actuar y así es como vamos a hablar. Y en base a cómo nosotros creemos, así es como vamos nosotros a alabar a Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Preocuparnos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Hundirnos en la preocupación? ¿Hundirnos en el temor? ¿En el miedo? ¿O vamos a decidir dejar fluir la fe que Dios nos ha dado y en medio de todo esto levantar alabanza a nuestro Dios? El apóstol Pablo dice que nosotros hablamos lo que creemos. Si nosotros estamos con una creencia correcta, de ahí la importancia de desarrollar creencias correctas. De ahí la importancia de sentarnos a oír la buena enseñanza de la palabra. Usted puede ver que hoy en día, por medio de la tecnología, gracias a Dios, podemos seguir predicando. Gloria a Dios por ello, porque podemos transmitir el mensaje de Jesucristo y de su obra completa por medio de estas redes sociales y diferentes medios para que la gente pueda escucharlo. Porque es necesario para que desarrollemos creencias correctas. Es necesario para que formemos creencias correctas y ya no solo para que las formemos o las desarrollemos, sino para que las fortalezcamos. Escuche, si nosotros pasamos mucho tiempo escuchando las noticias, viendo noticias continuamente, va a ser muy fácil que el temor entre en nuestras vidas. Por eso es bueno que nosotros entendamos alabanza y que entendamos que alabanza, como repito semana tras semana, no tiene que ver con un buen grupo de música. Gloria a Dios por gente que aprende a tocar buenos instrumentos y que lo hace bien y con profesionalidad. Gloria a Dios por buenas voces. Oiga, eso es maravilloso, es glorioso que la persona use los talentos que Dios le ha dado para alabar a Dios y glorificar a Dios. Claro que sí, sin ningún tipo de duda. Pero alabanza no es un grupo de música. Recuerde que la palabra en el Nuevo Pacto nos enseña que alabanza es fruto de labios que honran su nombre. Eso es alabanza. Alabanza es reconocer todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Hay grandes cosas que Dios ha hecho a nuestro favor. Hay cosas maravillosas que Dios ha hecho a nuestro favor. Y la alabanza tiene que ver con eso, con reconocerlo. Por eso, la alabanza, una de las cosas que produce, fíjese que el título de la enseñanza es Los efectos de la alabanza en la vida del creyente. No es los efectos de la alabanza en la vida de Dios o en Dios. No, escuche, la alabanza no es para cambiar a Dios. Nosotros no alabamos para cambiar a Dios. Nosotros no alabamos para mover a Dios. Nosotros no alabamos para provocar que Dios haga algo. No, la alabanza produce cosas en nosotros, cosas en nosotros. La alabanza produce resultados en nosotros. La alabanza, repito, una de las cosas que hace es que nos hace ver que es la expresión de nuestra fe. Es decir, yo voy a tener la fe localizada. Siempre digo que el hermano Hegan comentaba que cuando hablaba con una persona lo primero que hacía era dejarle hablar. Porque si escuchaba a la persona, iba a localizar la fe de esa persona. Iba a saber dónde estaba puesta esa fe. Porque es lo que dice aquí. O sea, no es que era un invento del hermano Hegan. Es que aquí Pablo dice que hablamos lo que creemos. A veces, lamentablemente, por cómo se nos ha enseñado en el ámbito evangélico, las personas fuerzan su confesión delante de los pastores, con los hermanos de la congregación, pero escúcheme, querido, querida, ahora la mayoría de nosotros llevamos casi 2 semanas sin congregarnos. La pregunta no es lo que yo hablo en la iglesia, qué hablo en la congregación, qué hablo con el pastor cuando lo veo el domingo, qué hablo con la pastora cuando la veo, qué hablo con el hermanito, con la hermanita. No, la pregunta es qué estoy hablando cada día, porque esa es mi fe. Lo que yo hablo es lo que yo creo. Si en medio de estos tiempos camino con preocupación, camino con temor, camino con miedo, quiere decir que hay cosas que necesito desarrollar en mí todavía. Sin embargo, si en medio de estos tiempos yo soy capaz de levantar alabanza a Dios cada día, quiere decir que por la gracia de Dios la palabra se está formando en nosotros y está desarrollando creencias correctas. También cuando nosotros alabamos somos conscientes de una cosa, y es que es bueno que dependamos totalmente de Dios. Alabanza
nos lleva a reconocer que es Él, que la gloria es para Él, porque es Él el que ha hecho todo a nuestro favor. La alabanza nos lleva a reconocer y a entender que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Que no, por eso, déjeme decirle algo, y espero que me entienda, por favor, y no en ningún momento pretendo ofender a nadie, pero déjeme decirle algo. Hay canciones que se cantan en las congregaciones hoy que no son alabanza a Dios. Esa es la realidad. Porque alabanza es reconocerle a Él. Alabanza no es decir yo soy victorioso, yo soy santo, yo soy sano. Eso no es alabanza. Alabanza es reconocerle a Él. Alabanza es glorificarle a Él. Alabanza no es decir mi fe lo puede todo, con mi fe hago esto, con mi fe yo hago lo otro. Perdóneme, eso no es alabanza. Eso son canciones cristianas que pueden estar bien para que usted las escuche en el coche, para que usted las escuche en casa. No estoy diciendo que son malas, por favor, no quiero mal explicarme. No. Pero aprendamos a separar y a dividir lo que es alabanza y lo que son canciones cristianas o con un mensaje cristiano. Hay un grupo de música que me gusta mucho que se llama Rescate, que este año me ha dado la mala noticia que se retiran ya. A mí me gusta escuchar Rescate. Yo escucho sus canciones, pero no vamos a cantar sus canciones en la congregación. No vamos a cantar Quita Mancha en la congregación. ¿Son canciones buenas? Sí. ¿Pueden ser usadas en eventos evangelísticos? Sí, pero no es alabanza. Alabanza es darle gloria a Él. Alabanza es reconocerle a Él. Adoración es reconocer quién es Él. Adoración no habla de nosotros, perdóneme. La alabanza y la adoración no debería hablar de nosotros, debería hablar siempre de Él. De su amor, de su bondad, de su gracia, de su favor, de todo lo que Él es, de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Adoración. Alabanza y adoración tampoco tiene que ver con mis penas, con mis desiertos o con mis procesos. No es eso. O mi testimonio. No es eso. Alabanza es reconocerle solamente a Él. Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios, somos más conscientes de su gracia, porque no es nuestro propio esfuerzo, es su gracia en nosotros. Entonces, recuerde que Pedro dice que nosotros debemos someternos a Él y Él da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios, porque el soberbio va a vanagloriarse de lo que hace. El soberbio, por eso, el soberbio no alaba a Dios, el soberbio dice, con mi fe yo he sido sanado. El soberbio dice, perdóneme, por favor, pero el soberbio dice, son mis diezmos los que me están prosperando. Gracias a mis diezmos hay prosperidad en mi casa. ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde aparece Dios en esa frase? Yo no lo veo. Aparece Kenneth. Aparece el diezmo de Kenneth. Pero no aparece Dios. Entonces, gracias a mis diezmos mi casa es próspera. Gracias a mis oraciones mi familia es bendecida. ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde se le está dando la gloria a Dios en ese momento? Dios me sanó porque ayuné. ¿Dónde está la gloria ahí? ¿Es mi ayuno el que me ha llevado a ese lugar? No, escuche, alabanza me lleva, pero recuerde, son efectos que producen en nosotros. La alabanza me lleva a reconocerle a Él. A reconocerle a Él. Es Él en mí. Es Él obrando a mi favor. Es Él el que lo ha hecho todo por mí sin que yo haya hecho nada por Él. Es su gracia maravillosa la que lo ha hecho absolutamente todo. Entonces, alabanza y adoración es reconocerle a Él, no reconocerme a mí. Por eso digo que lamentablemente hay canciones en las congregaciones que no son alabanza y adoración, no lo son. Examínelas, analícelas. Usted ahora tiene tiempo. Métase en YouTube si está en su casa y vea canciones que se cantan en congregaciones que no son alabanza. Si vamos a cantar alabanza y adoración a Dios, tiene que ser Él el protagonista, en la letra, siempre, siempre. ¿Sí? Ok, ¿están ahí todavía? Bueno, lo bueno de esto es que aquí no me pueden tirar piedras, ¿no? Porque estamos ahí en la conexión y aquí no me llegan las piedras. Así que, pero yo no quiero ofender a nadie, solamente estoy enseñando la palabra y esto es lo que yo creo, lo que yo he entendido por la gracia de Dios. Entonces, la alabanza hace que nosotros reconozcamos
que Dios es el que obra en nosotros y hace que nosotros manifestemos esa humildad, porque al fin y al cabo tiene que ver con humildad, tiene que ver con reconocerle a Él, tiene que ver qué es lo que decía Pablo. ¿Se acuerda lo que decía Pablo en 1 Corintios 15? Él dice, yo soy lo que soy por su gracia. Y oiga, el ministerio de Pablo podríamos decir que fue un buen ministerio. Podríamos decir que Pablo hizo muchas cosas buenas. Y Pablo dice, soy lo que soy por su gracia. Aquí no se trata de Pablo. Aquí no se trata del gran apóstol, del superapóstol. Se trata de su gracia. Porque si no fuera por su gracia, todavía estaría persiguiendo cristianos, todavía estaría asesinando a los cristianos. Pero su gracia me alcanzó. Entonces usted y yo hoy somos lo que somos por su gracia. Por eso que alabanza y adoración es reconocerle a Él. Toda canción que no le reconozca a Dios y que no le dé el mérito a Dios no es alabanza y adoración. Es canción cristiana, pero no es para cantarla en la iglesia. No es alabanza y adoración, no es para cantarla en la congregación. ¿Sí? Entonces, la alabanza también hace que nosotros manifestemos nuestra fe. Cuando nosotros estamos alabando, estamos manifestando fe en Dios. En medio de toda esta circunstancia, en medio de toda la adversidad, cuando nosotros alabamos, repito, no estamos hablando de música, separemos eso también. Ahora es verdad que he hablado de canciones, pero volvamos a lo que venimos tocando estas últimas semanas. No solo es música, alabanza es fruto de labios que honran su nombre. Entonces, cuando yo en mi casa, cuando usted en su casa levanta sus manos en medio de la adversidad, en medio de tener que estar encerrados en las casas, en medio de todo lo que se habla, enfermedades, virus, pandemias, etcétera, pero usted levanta sus manos y usted dice, Padre, yo te doy muchas gracias, porque en la obra completa de Jesucristo yo he sido cuidado y protegido. Padre, te doy gracias por tu amor, gracias porque tú me amas incondicionalmente. Eso es alabanza. Padre, gracias porque tú eres bueno siempre. Escúcheme, Dios es bueno siempre. Lo venimos diciendo reunión tras reunión y no me cansaré de decirlo nunca. Dios no es el causante de todo lo que está pasando, no lo es. Entonces, alabanza es reconocer la bondad de nuestro Padre. Un Padre bueno que no tiene nada que ver con todo lo malo que está pasando en el mundo hoy. No es el juicio de Dios sobre ninguna persona, sobre ninguna nación. Escuche, si esto fuera el juicio de Dios, quiere decir que Dios está enfadado con todas las personas mayores, porque son los que lamentablemente más están falleciendo en esta época ahora. Entonces quiere decir que Dios está con los que más está enfadado es con ellos. No, 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 no. Dios no tiene nada que ver con todo esto. Lo único que Dios tiene que ver en este asunto es que Él sigue gritando por medio de su iglesia que somos nosotros, hay sanidad en Cristo. Hay cuidado en Cristo. Hay protección en Cristo. Eso sí es Dios. Pero el culpable de todo esto no es Dios. Entonces, alabanza es reconocer su bondad, reconocer su amor, reconocer todo lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias, Padre, porque me has justificado por completo. Gracias, Padre, porque todos mis pecados fueron perdonados completamente en la cruz. Gracias porque la sangre no solo me limpió, sino que me mantiene limpio para siempre. Eso es alabanza. Y usted lo puede hacer en su casa. No se trata de cantar bien, se trata de levantar alabanza a nuestro buen Padre. Nosotros vemos como en el Salmo 103 el salmista decía, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, veíamos el otro día, ¿verdad? Si yo mantengo el enfoque correcto, la alabanza va a fluir de mí. Por eso le digo que el tema no es forzar alabanza, el tema es mantener el enfoque correcto, creencias correctas. Las creencias correctas hacen que la alabanza fluya sola. Nadie me va a obligar. Escuche, si alguien tiene que obligarme a mí a que yo le diga a mi esposa o a mis hijos que los quiero, es que, mi esposa ya me está mirando mal, es que hay un problema. Hay un problema. Si alguien tiene que estar ahí diciéndome, oye, Kenneth, dile a Keila que la quieres. Dile a tus hijos que los quieres. Si alguien me tiene que estar forzando para que yo le diga a Keila, a mi esposa, te amo, hay un problema. No, escuche, de lo que uno cree, las palabras fluyen. Alabanza es cuando yo tengo el enfoque correcto,
Cuando yo tengo la mirada correcta, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando yo entiendo eso, la alabanza fluye de mí, porque estoy con el enfoque correcto. Ahora, si estoy con el enfoque, perdóneme, pues no quiero ni nombrarlo ya, ¿no? Pero si estoy con el enfoque en la enfermedad, con el enfoque en cualquier otra cosa, la alabanza no va a fluir. Me va a costar alabar a Dios, porque me está impidiendo ver lo correcto. Pero cuando yo decido enfocarme solamente en Cristo, enfocarme en la obra completa de Cristo, la alabanza va a fluir de mí. La alabanza va a ser un fluir continuo, sin ningún problema. ¿Qué más ocurre? Otro efecto de la alabanza en la vida del creyente es que, lo que estamos hablando ahora, cuando yo alabo a Dios, hace que yo todavía pueda enfocarme más en Él y en lo que Él ha hecho por mí. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5. Dios es bueno siempre. Damos gracias a Dios por su bondad. No, Hebreos capítulo 12. Vamos al verso de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora escuche, hemos dicho que la alabanza tiene que ver con la fe, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa no solamente que de la creencia que yo tengo va a salir un fluir de alabanza, sino que significa que tengo que aprender a alabar a Dios en medio de cualquier tiempo. La alabanza no es solo para cuando aparentemente todo está bien, la alabanza es para todo tiempo, porque usted y yo vivimos vida de fe. La vida de fe, ¿qué significa vivir la vida de fe? Vivir la vida de fe significa que nuestras creencias no se mueven a pesar de. ¿Se acuerda lo que decíamos el otro día que leíamos en Habacuc? Aunque, a pesar de. Esa es la vida de fe. Es decir, creencias fuertes, creencias correctas, que no se mueven independientemente de lo que esté pasando en el exterior. Porque la creencia es del interior. Por eso todo esto tiene que ver con el espíritu. Todo esto tiene que ver con la realidad del ser espiritual. Entonces la alabanza es del interior porque la fe es del interior. Entonces hay veces en los que las circunstancias aparentemente no me tienen que mover a alabar a Dios, pero por eso es la vida de fe. Porque aún en medio de circunstancias difíciles yo tengo que aprender a alabar a Dios ahí. Porque escuche, ¿es fácil alabar a Dios cuando todo está bien o no? Es fácil alabar a Dios el domingo en la congregación, cuando hay un coro de 500 personas, cuando hay grandes músicos, perdón, cuando hay un grupo de iglesia, la congregación, y todos juntos levantamos alabanza a Dios, es maravilloso. Pero cuando vienen torcidas, porque todos, absolutamente todos tenemos adversidades. Todos atravesamos circunstancias adversas, ¿o no? ¿O usted no atraviesa circunstancias adversas? Todos. Y por eso el creyente vive una vida de fe. Porque la vida de fe es, ¿qué es lo que creo? ¿Cómo voy a actuar? Bueno, voy a actuar en base a lo que creo. La pregunta es, ¿qué es lo que creo? Ese es el tema, esa es la clave. Si mi creencia está en Jesús, escuche, Jesús no cambia nunca. Es la piedra angular, inamovible. Entonces, si la creencia está puesta en el lugar correcto, ¿qué va a pasar? Esa creencia siempre va a estar ahí. Independientemente de lo que usted pase fuera, independientemente de lo que usted vea afuera,
usted se va a dejar llevar por lo que tiene dentro. Por eso la importancia de sentarnos, escuchar la palabra, atender, estudiar. Yo vuelvo a decirle, por favor, saque tiempo para estudiar la palabra. No solamente el jueves cuando nos conectamos, no solamente el domingo cuando nos conectamos. Ahora también estamos trayendo el estudio cada X días de cómo interpretar correctamente las escrituras. Pero usted en su casa saque tiempo para estudiar. Yo le voy recomendando un libro cada día también, pero saque tiempo para estudiar. Saque tiempo para fortalecer creencias. Saque tiempo para prestar su oído a lo que Dios quiere decirle para que usted pueda seguir disfrutando y viviendo la vida de fe. Hay cosas gloriosas que han sido preparadas para nosotros. Hay cosas gloriosas que ya han sido pagadas. Escuche, todo lo que estamos viendo es temporal. No lo olvide, por favor. No lo olvide, todo esto es temporal. Es verdad, cuando comenzamos este año, ninguno de nosotros pensó que iba a pasar por esta circunstancia. Ninguno nos imaginábamos que íbamos a ir con mascarillas por las calles, que teníamos que mantener la distancia, que la gente se iba a volver loca comprando. Nadie se imaginaba eso. Nadie se imaginaba que íbamos a estar en esta época, en marzo, a finales de marzo ya, encerrados en casa. ¿Usted lo pensaba cuando empezó el año? Yo no. Pero siempre dijimos lo mismo. Dios cuida de nosotros igualmente. ¿Qué nos tiene preparado el año 2020? No lo sé, pero algo seguro tengo. Dios va a cuidar de mí. Entonces, escuche, aprovechemos este tiempo. ¿Para qué? Aprovechemos este tiempo para estudiar la palabra, para seguir desarrollando esas creencias correctas, para seguir fortaleciendo esas creencias correctas, para que entendamos todo lo que viene de parte de Dios y todo lo que no viene de parte de Dios, para que tengamos y disfrutemos de esa vida de alabanza, esa vida de adoración a Dios en nuestras casas, que podamos glorificar la bondad de Dios, agradecerle a Él. Recuerde que acción de gracias tiene que ver también con nuestra alabanza y adoración. Recordemos eso. Entonces, aquí nos dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque la alabanza produce eso. Escuche, si yo me mantengo mirando las circunstancias, me va a costar alabar a Dios. Va a ser difícil. Si yo me mantengo mirando las noticias, la adversidad, va a ser difícil alabar a Dios. Pero si yo miro la palabra, si yo miro a Cristo, ¿sabe qué? Va a ser fácil. Alguien puede decir, pero es que no te das cuenta, Kenneth, de todo lo que está pasando. Sí, pero mi mirada no la tengo ahí. Tengo mi mirada en mi Señor Jesucristo. Mi mirada está puesta en la cruz. Mi mirada está puesta en ese consumado es. Mi mirada está puesta en el tetelestai. Ha sido hecho. Como he compartido hoy, mi mirada está puesta en esa deuda que yo no podía pagar, pero que Él la pagó de sobra. Ahí está mi mirada. Mi mirada está puesta en entender y en comprender cada vez más, como nos enseña Pablo en Efesios capítulo 3, ese amor, la anchura, la profundidad, la altura del amor de Dios hacia nuestras vidas. Ahí está puesta mi mirada. Mi mirada está puesta en aquel que nos ha dado la victoria en medio de cualquier adversidad. Escuche, no se trata de cuán difícil es. No. Dios nos ha dado la victoria en medio de cualquier adversidad. Querido, querida, usted ya tiene la victoria. Usted no tiene que pelear por la victoria, usted no tiene que pagar por la victoria, usted no tiene que tratar de alcanzar la victoria, usted no tiene que tratar de merecerse la victoria. Escuche, usted ya tiene la victoria. Usted tiene la victoria frente a la enfermedad. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Cristo es nuestra posición de victoria. Tenemos la victoria frente a la adversidad, a la enfermedad, a la escasez, a la pobreza, al problema familiar, a cualquier tipo de virus. Tenemos la victoria porque estamos en Cristo y se nos ha dado por gracia. Esa es la realidad. Y por eso, déjeme decirle, usted siempre va a tener motivos para alabar a Dios. Siempre vamos a tener motivos para levantar alabanza a nuestro Dios.
¿Me está entendiendo? Esa es la realidad. Filipenses capítulo 4, por favor. Por lo menos tengo a mi esposa aquí diciendo amén y eso a mí me va animando. Pero bueno, también ustedes van comentando, ¿eh? No puedo leer los comentarios porque estamos aquí, pero sé que ustedes van comentando también. Filipenses capítulo 4, versos del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, es decir, por nada estén preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y sabe qué? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otro efecto que produce la alabanza en la vida del creyente es que cuando alabamos disfrutamos de la paz de Dios. Usted ya tiene la paz de Dios dentro suyo. Ya tenemos la paz de Dios. Pero una cosa es tenerla y otra cosa es disfrutarla. La alabanza, la acción de gracias, el reconocer lo bueno que es Dios con nosotros, nos permite disfrutar la paz de Dios que ya tenemos en nosotros. ¿Qué significa disfrutar la paz de Dios? Bueno, primero dice, regocijaos en el Señor, por nada estéis afanosos y la paz de Dios. ¿Qué significa disfrutar la paz de Dios? No andar en temor, no estar preocupado. Eso es. Es simplemente eso. ¿Hay algo que no le deja dormir por las noches? Déjeme decirle, es que no está disfrutando de la paz de Dios en su vida. ¿Y cómo hago para disfrutar de esa paz? Recuerde que ya tiene la paz está dentro suyo. ¿Cómo hago para disfrutar? Perdón. ¿Cómo hago para disfrutar de esa paz? Muy sencillo, mire a Jesús y comience a alabar a Dios. Seguro que le habrá pasado en su vida, muchas veces, que usted está en un momento de preocupación, en un momento de temor, de intranquilidad, y de repente usted toma una decisión, y es pararse y levantar alabanza a Dios. Pararse y levantar acción de gracias a Dios. Usted no le pide nada, no pide nada, simplemente usted se para, se detiene, en medio de toda esa tormenta que aparentemente está usted atravesando, en medio de toda esa tormenta usted decide detenerse y levantar acción de gracias a Dios. Si usted ha hecho eso, que estoy seguro que alguna vez lo ha hecho en su vida, se habrá dado cuenta que conforme van pasando los minutos, de repente una sensación de paz inunda todo su ser. Y lo que antes parecía imposible, ya no es así. Ya no parece imposible. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que produce la alabanza en la vida del creyente es que Dios es engrandecido en nosotros. Repito, otra de las cosas que produce la alabanza en la vida del creyente es que Dios es engrandecido en nosotros. ¿Qué significa eso, Kenneth? Escuche, creo que usted y yo todos sabemos que Dios es grande, ¿no? De hecho hay una canción que dice, grande y fuerte es nuestro Dios, ¿verdad? Grande, fuerte es nuestro Dios. Perdone que lo he cantado, es que tanto tiempo sin... Entonces, todos sabemos que Dios es grande, pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es más grande dentro de mí? ¿Dios o el problema? Hay una frase que siempre decía el pastor John Austin y que muchas veces hemos recordado, y es, no le hables a Dios de cuán grande es tu problema, sino que háblale a tu problema cuán grande es tu Dios. Bueno, es sencillamente eso, es entender eso. Mientras yo mantenga mi enfoque en el problema se va haciendo cada vez más grande y Dios se va haciendo cada vez más pequeño.
No es que Dios sea pequeño, no estoy diciendo eso, ¿eh? Dios es grande, pero en mi vida Dios se hace pequeño en el sentido que veo que ese problema no tiene solución. Veo que, no, o sea, no veo la salida, estoy totalmente cegado, ofuscado, no veo la salida, no lo veo. Eso produce el enfoque en el problema. ¿Qué pasa cuando alabo, adoro y levanto acción de gracias? Que eso cambia. Y de repente Dios empieza a hacerse grande en mí. Y el problema empieza a hacerse cada vez más pequeño. Si usted ha subido a un avión, usted sabe de lo que le hablo, ¿verdad? Cuando usted está en la tierra, todo se ve muy grande, de repente el avión despega y va subiendo y todo luego cada vez se ve más pequeño, perdón. ¿Cuál es la clave? La perspectiva. La perspectiva desde donde lo veo. Puedo estar viendo el problema desde la posición en la que estoy en Cristo, o puedo estar viendo el problema como si no estuviera en Cristo. Eso lo cambia todo. ¿Qué hace la alabanza? Que yo vea el problema desde la posición en la que estoy. Y que me dé cuenta que el problema no es tal, sino que mi Dios es mucho más grande, mi Dios es mucho más fuerte, mi Dios es mucho, mucho más poderoso que el problema que me está atacando. Esa es la realidad. Mi Dios es mucho mayor que el problema que me está tratando de atormentar. Por eso cuando yo alabo a Dios, cuando yo glorifico a Dios, lo que ocurre en mi vida es que Dios se engrandece. ¿Y sabe qué pasa? Que usted va a ver que va a poder con todo. Podrá arrasar con todo porque usted ve que Dios se ha hecho grande dentro suyo. Y seamos honestos, contra Kenneth quizá cualquiera podría, pero contra Dios no. Y por la gracia de Dios, Kenneth está en Cristo. Por la gracia de Dios, usted está en Cristo. A lo mejor si alguien se enfrentara a usted, quizá podría contra usted, pero es que resulta que usted está en Cristo. Entonces, todo el que viene contra usted, viene contra Dios. Esa es la seguridad que debemos tener. Esa es la confianza que debemos tener. Por eso Juan dice, y esta es la confianza que tenemos. ¿Sabe lo que debe producir la palabra en usted? Confianza. Confianza. ¿Sabe lo que debe producir esta palabra en usted que está escuchando hoy? Confianza. Confianza en medio de tiempos difíciles. Confianza en medio de tiempos de adversidad. Esta palabra tiene que venir a su vida para traer confianza a su vida, para traerle confianza a usted, para que pueda usted vivir confiadamente, para que usted pueda decir confiadamente, como dice Hebreos, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios es mi ayudador. Dios está de mi lado. Dios está a mi favor. Déjeme decirle algo, querido, querida, Dios está a favor suyo, siempre. Venga conmigo a 2 Corintios, capítulo 5, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, para que veamos aquí algo. Porque ¿sabe cuál es una de las cosas que impide a veces que el creyente levante alabanza a Dios? Una conciencia de condena. La condenación. Por eso en esta tarde yo quiero aprovechar unos minutos para recordarle, Dios está a su favor. Amén. Dios está a su favor siempre. Escúcheme bien, por favor, le pido. Abra sus oídos. Dios está a su favor. Ayer, hoy y siempre. Está mi esposa observando. Que si te pudieran ver. Dios está siempre a nuestro favor. ¿Está entendiendo eso? Yo no estoy preguntándole cómo usted se ha comportado. No quiero saberlo. No le estoy preguntando si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. No quiero saberlo. Pero puedo afirmarle, Dios está a favor suyo siempre. Dios está de su lado siempre.
Y a veces el problema es que cuando no abrazamos esta verdad y cuando permitimos la condenación en nuestras vidas, eso impide que oremos correctamente, impide que alabemos correctamente, impide que levantemos acción de gracias, porque ¿qué fue lo que pasó con Adán? ¿Qué fue lo que pasó con Adán? ¿Por qué Adán salió corriendo de Dios? ¿Por qué Adán huyó cuando cometió alta traición? ¿Porque pecó? Sí, pero ¿qué vino después del pecado? La condenación, el temor. Y Adán le dijo, cuando Dios lo andaba buscando, Adán le dijo, es que tuve miedo y me escondí. Había condenación, había temor. Escúcheme bien, por favor, Dios está a su favor siempre. Yo no sé si usted por casualidad está pasando por alguna adversidad o si ha sido afectado por esta enfermedad o por este virus que está lamentablemente golpeando prácticamente el mundo entero en estos días. Pero déjeme decirle algo, no es Dios castigándole y tampoco es porque Dios ha decidido abandonarle a su suerte, entiéndame. No, escuche, no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Dios está a su favor. Y la sanidad sigue siendo para usted. Y la sanidad le sigue perteneciendo y sigue siendo un regalo de la gracia porque Dios se reconcilió con el mundo. Eso es lo que vamos a leer, 2 Corintios 5, verso 17. Un verso muy conocido, pero seguimos más versos hacia adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, escuche bien, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Escúcheme bien, querido, querida, Dios no está tomando en cuenta los pecados de la humanidad hoy. Dios no toma en cuenta nuestros pecados. Por favor, no salga huyendo de Dios. No deje de orar. No deje de disfrutar su vida de oración. No deje de disfrutar alabanza. No deje de disfrutar acción de gracias. No trate de salir corriendo de Dios porque piensa que lo ha hecho mal o que le ha fallado a Dios. No, escuche, Dios no está tomando en cuenta los pecados de la humanidad. Dios no toma en cuenta sus pecados. Dios no toma en cuenta mis pecados. No. ¿Por qué? Porque Él se ha reconciliado. Él tomó esa decisión. Para poder reconciliarse con el mundo, Él tuvo que elegir no tomar en cuenta los pecados de la humanidad. Por eso jamás lo que esté pasando en el mundo puede ser un juicio de Dios. Jamás, nunca. Lo hemos dicho una y lo diremos 1000 veces. Si Dios juzga a alguien o si Dios castiga a alguien hoy, tiene que pedirle perdón a su Hijo Jesús. Porque se supone, bíblicamente hablando, que todo el castigo y toda la ira de Dios ya recayó sobre Jesús. Entonces, escúcheme, si de repente Dios se enfada otra vez con el mundo y empieza a derramar juicio y empieza a castigar el mundo porque se ha enfadado con el mundo por causa del pecado del mundo, yo me imagino a Jesús mirándole y diciéndole, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo? Si yo sufrí, yo fui clavado en una cruz, yo tuve que derramar hasta la última gota de mi sangre y no solo eso, porque déjeme decirle algo, todo el sufrimiento que Jesús pasó fue terrible, sin ninguna duda, y ni siquiera nos podemos imaginar todo lo que Jesús pasó, no nos lo podemos imaginar, por supuesto, pero lo peor que Jesús pasó no fueron los clavos, no fue la traición, no fue la cruz, no fueron los latigazos. No. Lo peor que Jesús experimentó fue cargar con el pecado de toda la humanidad, porque Él es 3 veces santo, Dios hecho carne. Él nunca había probado el pecado, Él no sabía lo que era el pecado. Más adelante aquí dice, al que no conoció pecado. Ese es Jesús. Y Jesús tuvo que experimentar el pecado de toda la humanidad sobre Él. Entonces, y recibir la ira de Dios sobre Él, el castigo de Dios sobre Él, para que Dios no le castigue a usted, para que Dios no me castigue a mí, el castigo cayó sobre Jesús.
Entonces, si ahora resulta que Dios dice, me he vuelto a enfadar con el mundo, estoy cansado del pecado del mundo y voy a empezar a mandar huracanes, coronavirus, terremotos, esto porque me he enfadado, Jesús le mira y le dice, pero ¿a qué viene esto? Esto no puede ser. Porque yo morí por ellos, yo sufrí por ellos. Entonces, escúcheme bien, Dios no está en su contra. Dios no está juzgándole ni condenándole. Dios está a su favor. Dios no está castigándole. Dios está a su favor. Dios está amándole. Dios está perdonándole. Dios está cuidándole. Ese es Dios. Y ese es el mensaje de la iglesia. Porque dice, Dios se reconcilió consigo por Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. El mensaje de la iglesia no es juicio de Dios, juicio de Dios. El mensaje de la iglesia es Dios se ha reconciliado. El mensaje de la iglesia es Dios no toma en cuenta el pecado de la humanidad. Todos han sido perdonados. Lo único que tienen que hacer es recibir ese perdón. Lo único que tienen que hacer es aceptar ese perdón. Pero todos, absolutamente todos, han sido perdonados. Dios no está tomando en cuenta su pecado ni mi pecado. Si usted abraza esta verdad, la alabanza va a ser un fluir en su vida. ¿Cómo puede ser que Dios haya hecho eso? Así es Dios. Dios decidió no acordarse más de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. ¿Queremos disfrutar una vida de oración efectiva? ¿Queremos disfrutar una vida de alabanza efectiva? Déjeme decirle, saque la conciencia de condena de su vida. ¿Cómo lo hago? Aliméntese de la justicia. Aliméntese de la gracia. Aliméntese del perdón de Dios sobre usted. Aliméntese de eso. Medite en eso, lea, escuche continuamente. Dios amándome, Dios perdonándome. Aliméntese del sacrificio y de la obra completa que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Aliméntese de todo eso, para que usted pueda disfrutar de una vida de alabanza efectiva, una vida de oración efectiva, al fin y al cabo, una vida de fe efectiva. La fe que recibe está basada en entender la no condenación. Venga conmigo a Romanos capítulo 8, por favor. Bueno, no, perdón, vamos primero a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Qué bueno es Dios siempre. Amén. Juan capítulo 3, verso 16. Dice así, si lo encontró, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que seamos salvos por medio de él. ¿Sabe qué? La iglesia no está aquí para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio del mensaje que la iglesia tiene que traer, que es un mensaje de reconciliación. Entonces, Jesús no vino para condenar. Dios no está condenando a nadie. Esa es la realidad. Dios no nos está condenando. Y ahora vayamos sí a Romanos 8. Yo le invito, abrace esta verdad, por favor, porque su vida cambiará para siempre. Abrace esta verdad porque cambiará para siempre. Cuando por la gracia de Dios cada vez hemos podido entender más y más y más todo esto, hemos disfrutado el Evangelio como nunca antes. Abrace esta verdad. Dios no le condena. Disfrute su vida cristiana. Disfrute la comunión que usted tiene con Dios. Escúcheme bien, Dios está siempre con usted porque Dios está en usted. ¿Me está escuchando? Usted es el templo del Espíritu Santo. Dios habita dentro suyo. Usted está en Cristo y Cristo está en usted. Esa es la realidad del nuevo pacto.
Usted tiene una comunión íntima con Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Usted y Dios son uno. Dios está a su lado, pero es que Dios está dentro suyo. Dios está a su favor, pero es que Dios vive dentro de usted. Y allí donde usted vaya, Dios va con usted. Y allí donde usted se quede, Dios se queda con usted. Dios va siempre con usted, porque Dios habita en usted. Dios no habita. Por eso hoy podemos ser iglesia, y gracias a Dios por los locales y por las congregaciones. Pero escuche, la iglesia somos nosotros y la casa de Dios somos nosotros. Dios habita en nosotros y allí donde usted va, Dios va con usted. Y déjeme decirle, aunque a veces no lo hagamos todo perfecto, aunque a veces no lo hagamos todo bien, déjeme decirle algo, Dios sigue estando con usted, porque ahora hay una unión perfecta en Cristo que no puede ser rota. Y entender eso me lleva a disfrutar de la vida cristiana como nunca antes. Me lleva a disfrutar de la vida cristiana sin condenación, sin culpa, y puedo disfrutar de la oración, disfrutar de la alabanza, disfrutar de la adoración, disfrutar de la fe. Porque entiendo que Dios y yo somos uno para siempre, en Cristo, por causa de Cristo. ¿Y qué dice Romanos 8:1? Ahora pues. ¿Cuándo? Ahora. Y escuche, usted puede leer este verso cuando usted quiera. ¿Y sabe qué va a seguir diciendo? Lo mismo, aquí lo tiene. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Escúcheme bien, querido, querida. La religión condena, el Evangelio no. Dios no. Jesucristo no. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo entiendo la no condenación, yo voy a poder disfrutar la vida de fe. Usted va a poder disfrutar de todo lo que la gracia ha puesto a su disposición cuando entiende que Dios no le está condenando, que Dios no le está juzgando, que Dios no le está castigando, sino que Dios le está amando, Dios le está favoreciendo, Dios le está cuidando siempre. Pero escuche, es que Dios no lo hace porque lo merezcamos. Dios no lo hace porque oramos mucho. Dios no lo hace porque hacemos todo bien. Dios lo hace porque nos ama y porque su gracia le impulsa a ello. Porque Dios es un Dios lleno de gracia. Entonces la gracia le impulsa. Hay un acuerdo, hay un pacto establecido entre Dios Padre y Dios Hijo. Y ahora es un pacto de gracia. Y la gracia le impulsa a no condenarnos, a no juzgarnos. Se lo dije el otro día y se lo vuelvo a decir ahora. Escuche, yo no sé si son los últimos tiempos, si no son los últimos tiempos. Yo no voy a entrar en ese tema. No entro en ese tema. Pero sí sé algo, querido, querida. Dios no está juzgando al mundo. Dios no está condenando al mundo. Entonces, para que usted y yo no condenemos al mundo, primero tenemos que aceptar el regalo de la no condenación sobre nosotros. ¿Sabe por qué muchas veces la gente juzga y condena a los demás? Porque en el interior se están juzgando y condenando a ellos mismos. Y porque en el interior piensan que Dios les está juzgando y condenando a ellos. Entonces es como que es injusto que Dios me condene a mí solo. No, no puede ser. Seguro, si Dios me está condenando a mí, Dios está condenando a todos estos pecadores. Pero es que Dios no le está condenando a usted. Dios no me está condenando a mí, pero Dios no está condenando al mundo. Porque Dios hoy no está condenando a nadie. Esa es la realidad. Dios está amando a todos. Dios está reconciliado con todos. Para nosotros, a veces eso, nos hace explotar la cabeza.
porque para nosotros consideramos que algunos son terribles pecadores y analizamos lo que están haciendo y decimos que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. Pero Dios no. Escuche, si usted y yo hoy podemos disfrutar de esto, es por gracia. Y eso quiere decir que si Kenneth hoy puede estar aquí disfrutando de la comunión con Dios y teniendo el privilegio además de poder compartir con ustedes el maravilloso Evangelio de Jesucristo, si Dios me pudo salvar a mí, ¿sabe qué? Dios puede salvar a cualquiera. Esa es la realidad. Si Dios me perdonó a mí, quiere decir que hay perdón para todos. Y yo necesito entender eso. Porque, y voy cerrando en esta tarde, porque nosotros, la Iglesia, somos portadores de buenas noticias. Nosotros, la Iglesia, somos portadores de este mensaje de reconciliación. Cuando aprendemos a vivir la vida de fe sin condenación, cuando aprendemos a dejar fluir la alabanza, la acción de gracias, la adoración a Dios, vamos a aprender también a ser portadores de la palabra de la reconciliación. Y vamos a poder acercarnos a los demás, no ahora, no todavía, estamos encerrados, pero cuando salgamos, iremos y les llevaremos este mensaje de reconciliación, diciéndoles que todos pueden ser salvos, porque hay salvación disponible absolutamente para todos. De todo lo que hemos compartido en esta tarde, que usted luego podrá volver a escucharlo, podrá volver a verlo, de todo lo que hemos compartido, yo le pido por favor que usted abrace esta verdad. Y le pido que si a usted le parece bien, comparta este vídeo con otras personas, esta enseñanza con otras personas, para que puedan abrazar la realidad de la no condenación. Y no me cansaré de decirlo y lo diré alto y claro y mirándole a los ojos por la cámara. Dios no está enfadado con ninguno de ustedes. Dios les ama. Dios está a favor de ustedes. Gracias a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Dios no está condenándoles a ninguno de ustedes. Dios no está juzgándoles a ninguno de ustedes. Dios está amándoles. Dios ya les ha perdonado absolutamente todos los pecados. Dios ya se ha reconciliado con todos y cada uno de nosotros. Gracias a Jesucristo. Creo firmemente que hay personas que necesitan escuchar esto y abrazar esta verdad. Por eso lo repito, Dios no les está castigando. Dios no está en ese asunto. Dios hoy, por causa de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, está amando al mundo, amándonos a todos. Así que, querido, querida, disfrute su vida en Cristo. Disfrute la vida de fe. Disfrute la alabanza. Practique alabanza en casa. Practique adoración en casa. No me dirá que no tiene motivos para alabar a Dios. Solamente con lo que acabamos de decir ya tenemos motivos de sobra para alabar a Dios. Gracias, Padre, porque tú no me juzgas. Gracias, Padre, porque tú no me condenas. Gracias, Padre, porque tú no estás enfadado conmigo. Gracias, Padre, porque tú me estás favoreciendo siempre. Yo te alabo, Padre, por tu favor sobre mi vida. Yo te alabo, Padre, por ese perdón eterno que me has dado. Yo te alabo, Padre, porque he sido justificado total y absolutamente en Cristo. Yo te alabo, Padre, porque no estás enfadado conmigo. Te alabo, Padre, porque ya no hay condenación para mí que estoy en Cristo. Te alabo, Padre, porque te has reconciliado conmigo. Te alabo, Padre, porque tú y yo somos uno. Te alabo, Padre, por tu bondad, por tu amor, por tu gracia, por tantas y tantas cosas buenas que has hecho en mi vida y tantas cosas que voy a ver manifestadas, que ya fueron pagadas en la cruz del Calvario.
¿Ve cómo tenemos motivos para alabar a Dios? Dios no está enfadado con nosotros, Dios nos ama, Dios nos favorece. Padre, queremos darte muchísimas gracias en esta tarde por tu palabra sembrada. Creo firmemente que tu palabra cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Padre, oro ahora en este momento por cada uno de los que están conectados. Y te pido que ellos puedan abrazar esta verdad y que puedan entender que tú les amas, que tú les estás favoreciendo y que puedan entender que tú no los estás condenando, ni les estás juzgando, ni les estás castigando. Padre, que ellos puedan crecer en el conocimiento de tu amor hacia sus vidas, de cuánto tú les amas, y que puedan aprender a disfrutar de ese amor, de esa comunión contigo y de esta vida de fe maravillosa. Padre, gracias. Gracias por la obra del Espíritu Santo en cada uno de los que están escuchando. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra porque solo tú te la mereces. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hasta aquí la enseñanza de hoy. El vídeo lo van a tener disponible obviamente aquí, el audio en iVoox y el vídeo también en YouTube. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Les saludo a todos. Perdonen que no he ido saludando porque estábamos con la enseñanza, pero de verdad gracias a todos. Mando un abrazo para todos. Mi esposa les manda un abrazo para todos. Amada Iglesia Gracia y Fe Tarrasa, Gracia y Fe Madrid. Les amamos a todos los demás que se conectan de diferentes puntos de Cataluña, de España, de Europa y del mundo. Así que gracias a todos. Y bueno, les estaré anunciando porque seguiremos con el curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Ya tienen las 2 primeras lecciones en YouTube, así que ahí tienen un buen tiempo para estudiar. Son lecciones de 20 minutos y que, bueno, veremos si a lo mejor mañana nos conectamos para poder seguir con ese estudio. Gracias a todos, les amamos mucho, estén atentos para las próximas conexiones. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, pueden hacérmela. Gracias, abrazos para todos.